Predico hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, se puede sentar. Cuando yo tenía 20 años y estaba en la universidad, yo intenté hacer algo que se me quedó como una experiencia de solamente frustración, porque intenté hacer algo y quedó completamente mal. Tenía una amiga que estaba cumpliendo de año y yo dije, ok, le voy a hacer un dulce. Tú sabes, un dulce como brownie o galletita, algo así. Ahora, yo no era como ahora, yo no era un chef como obviamente yo soy ahora, con la experiencia que yo tengo. Pero en ese tiempo yo no sabía. Entonces, ¿qué hace una persona cuando no sabe lo que va a hacer? Lea las instrucciones. Ahí está la caja. Okay, 2 huevos, aceite, y lo estoy mezclando, y calienta el horno, y lo pongo en el pan con la mantequilla, Y decía la caja que tenía que estar en el horno 25 minutos. Yo dije, es un poquito largo para mí, pero eso es lo que dice la caja. Vamos a creer las instrucciones que nos dan. Entonces, al final, lo saco, lo dejo ahí para que se enfríe un poco. Y llega mi amiga y dice, felicidades, te tengo aquí un regalo, te hice un dulce, mira para que lo pruebas. Y la cara de ella estaba, wow, qué bueno, un amigo tan bueno. Y cogió el cuchillo y hizo como si fuera concreto. Se secó completamente. Y entonces fue tan malo que tú podrías empujar aquí y levantarlo completamente como si fuera un bloque, así. Y yo dije, pero por lo menos yo puse la mantequilla bien en el pan. Pero yo dije, ¿pero qué? Yo leí las instrucciones, ¿cómo fue que yo quedé mal? Y entonces hoy en el Evangelio de hoy tenemos un encuentro sumamente importante en el Evangelio de Juan, que es Nicodemo, que viene de noche. Que eso es muy interesante, porque Nicodemo es una de las personas más importantes entre los judíos. Él es un fariseo. Él sabe mucho. Él siempre está siguiendo la ley de Dios. Y entonces él viene de noche porque aunque él se siente muy curioso en conocer a Jesucristo, y hasta él dice, Maestro, sabemos que Dios te ha enviado a enseñarnos, porque nadie podría hacer los milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Entonces él reconoce que Jesús es alguien de Dios, pero él no tiene el coraje de venir de día, porque Jesús se ha puesto en contra de los fariseos y los saduceos, en contra de lo que están establecido entre los judíos. Y entonces, ¿cuál es la pregunta que tiene Nicodemo? Él quiere saber quién es Jesucristo, pero Jesucristo tiene otra intención. Él quiere enseñar a este fariseo que el mundo que él ve no es el único mundo. Porque el mundo que está viendo Nicodemo, el fariseo, es el mundo de las reglas, de las leyes, de la receta en la caja. Y Jesús está diciendo, dice aquí, si tú lo leas también, dice aquí, te aseguro que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Que cualquier persona que quiere ver el reino de Dios y que quiere estar presente en el reino de Dios, tiene que nacer de nuevo, de agua y espíritu. Eso no es una receta. Recuerda que entre los fariseos, ellos seguían las leyes que se le habían enviado, los 10 mandamientos, recuerda, de Moisés, de Dios, que Moisés lo entregó. Pero más de eso, había más de 600 leyes y reglas que los judíos tenían que seguir, que dominaba la vida entera, desde cómo lavaban su pelo hasta la ropa que se ponían poner y cómo preparar una comida y cuándo lavar sus manos. Entonces, los fariseos tenían un orgullo en ser los judíos que sabían cómo a seguir esas leyes lo mejor.
Pero la crítica que tenía Jesucristo era, ustedes están dando 10% de la menta, pero está permitiendo que un huérfano no tiene comida. Hay una desconexión ahí. Entonces, en estar en contra de eso, Jesús está diciendo algo sumamente importante, que el reino de Dios y ser justificado y reconciliado con Dios no comienza con reglas, no comienza con las leyes, no comienza con una receta en la caja. Comienza con el Espíritu de Dios que existe fuera de nosotros. ¿Y qué pasa con pobre Nicodemo? Él todavía no entiende. Él dice, ¿qué yo voy a hacer? ¿Entrar otra vez a mi mamá para nacer de nuevo? Porque él lo está pensando literalmente. ¿Y qué dice Jesús? Él está diciendo que lo que es necesario en una persona es una transformación espiritual. Y esto es muy importante porque tenemos dos verdades aquí, dos truths, como dicen, espiritual que tenemos que reconocer. El primero es lo que está tratando de entender Nicodemo, que la vida espiritual, ser justificado en los ojos de Dios, no comienza con las reglas. Ahora, vamos a ser claros, Dios nos ha dado sus mandamientos y sus reglas con mucho amor para nosotros tener fronteras en nuestra vida. Y Jesús ha dicho que Él no vino a destruir las reglas y las leyes del Señor. No, Él vino a vivirlo. Entonces nosotros debemos vivir esos mandamientos con mucho amor uno al prójimo. Pero nos es posible, como yo, con el dulce, seguir todas las reglas y no llegar al reino de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado, porque en la iglesia todavía existen fariseos. Gente que piensan que si yo sigo esa regla o si yo hago esto, es una fórmula para llegar al reino de Dios. Que si yo hago esto, Dios me va a querer más. Me va a querer más que esa otra persona ahí. Por ejemplo, cuando yo era joven, estaba en la iglesia romana, siempre se hacía el rosario. Eso es algo muy importante que se hacía. Y para mí el rosario son unas oraciones lindas y si usted tiene ese deseo de hacerlo, hazlo porque es algo bueno. Pero yo estaba en contra cuando alguien me decía, si yo hago rosario una vez a la semana por 6 meses, eso me quita esto y me da esa gracia y cosas. Yo dije, no, está perdiendo el propósito de la oración. Entonces, no existe algo en la iglesia que si yo te digo que si tú lo haces, va a estar justificado. Es lo que está diciendo San Pablo hoy en su lectura a los romanos. Que Abraham no fue justificado por lo que había hecho, fue justificado en poner su fe. ¿Quién aquí ha sido el primero de viajar de su familia aquí a los Estados Unidos? ¿Alguno de ustedes? Ok. Mi mamá fue el primero y mi abuela fue primero también, que se fue de su familia en Santo Domingo, en Puerto Rico, y viajaron por primera vez para mudarse a este país. Eso fue un sacrificio y eso fue algo que se hizo con mucho miedo y ansiedad. Y eso es lo que está invitando a Jesús ahora a nosotros, que nos ponemos como Abraham, que salgamos de nuestra casa, de nuestros parientes, de nuestro país, y que vamos a ir viajando a un país nuevo, donde Dios nos va a bendecir de una forma que no podemos entender. Y eso es lo que quiere decir Jesús hoy a Nicodemo. Deja de pensar aquí solamente de lo que está en la tierra. Piensa de lo que está en el cielo. Y lo que está en el cielo va a venir dentro de ti. Entonces eso es el primero. El segundo es que nosotros no podemos hacer esto solo. Antes, cuando yo iba a las librerías para comprar libros, ahora yo lo hago por Amazon.
Eso es lo que hace todo el mundo. Nadie va a la biblioteca. Entonces, van a Amazon. Entonces, cuando yo era la sección más grande después de ficción, ¿cuál era? ¿Lo sabe? El self-help, el autoayuda. Entonces, eso para mí como me confundió siempre. Me confundía porque si es algo que se puede hacer, ¿por qué no hay solamente 3 libros? ¿Por qué tenemos que seguir escribiendo libros de autoayuda? En ese sentido, entonces, no son efectuosos. Entonces, ¿por qué hay tanto libro de autoayuda? Porque la gente piensa que yo mismo lo puedo hacer. Recuerda, en enero, todo el mundo decía, yo voy a rebajar 10 libras. Yo voy a dejar de fumar. Yo voy a hacer ejercicio. Yo voy a dejar de decir malas palabras. Todas esas cosas que dijeron la gente. Y ahora estamos en marzo. Y yo he aumentado 5 libras. Cónchole. ¿Por qué? Porque yo no lo puedo hacer yo solo. Hay que tener motivación. Pero entonces en la vida espiritual nosotros tenemos esa idea que yo lo puedo hacer. Si yo trato y pongo todo mi esfuerzo, yo lo puedo hacer. En contra, Dios es que tiene que venir de afuera a tener un efecto dentro de mi corazón. Yo tengo que nacer de nuevo del Espíritu y de agua. Aquí en la nueva avenida, aquí había un accidente esta semana. Y siempre me da miedo cuando veo un accidente así, porque uno nunca sabe si alguien está herida o algo. Suerte la señora, yo creo que estaba bien, pero yo noté inmediatamente que el carro estaba totalmente desbaratado. Y yo sabía, porque aquí había una parte de la máquina y aquí en 3 pies había la otra parte de la máquina ahí. Eso, mira, te digo ahora, eso no lo reparan. Te escriben un cheque y te lo entregan. Lo que yo quiero que nosotros pensamos hoy, cuando estamos delante de Dios necesitando esa ayuda, tenemos que pensar que nosotros somos ese carro, que estamos rotos, que nosotros no lo podemos reparar, pero entonces tenemos que ser transformados, porque Dios quiere que nosotros somos nuevos, que nosotros somos nuevos. Cuando nosotros leemos el Evangelio de hoy, normalmente la gente se queda con uno de los versículos aquí, que queda al final. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Ahora, normalmente yo estoy acostumbrado a ver eso en un juego de fútbol, que pon, tú sabes, Juan 3:16 y pon eso en un letrero. Pero mucha de la gente no lean el próximo versículo. Y eso es lo que yo quiero que nosotros lo llevamos hoy a nuestra casa y lo ponemos ahí en la nevera. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Mis hermanos y hermanas, es fácil en la vida espiritual tener miedo. Tener miedo de ser transformado. Porque cuando nosotros nos ponemos delante de Dios como ese carro desbaratado y diciendo, necesito su ayuda, Padre, tenemos miedo que ese pecado que nosotros cometimos hace años, que Dios lo va a presentar ahí. No. A veces tenemos miedo que si yo no tengo una relación buena con la iglesia, o que si yo no tengo buena relación con mi familia, que Dios va a decir, no, yo te niego. No. Porque Jesús no vino al mundo para condenar al mundo, vino para salvarlo. Entonces nosotros como cristianos tenemos que recibir ese espíritu, internalizarlo aquí dentro del corazón y que sea parte de nuestra camina durante este Cuaresma. Porque si lo puede creer, ya la semana que viene es casi la mitad. Entonces tenemos que poner eso dentro de nuestro corazón y entender que no hay receta, no hay fórmula, no hay instrucciones en una caja que nos justifica ante Dios. Es
nuestra fe. Y es nuestra fe en Jesucristo que vino a salvarnos, no a condenarnos, a salvarnos. ¿Y por qué? Porque Él nos quiere con todo su corazón. Él nos quiere. Y eso es lo que debemos llevar hoy para siempre. Amén.